Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver su origen. Posterior a la exposición del tema de hoy, vamos a hacer el sistemático. Y les voy a dejar una tarea en el tema de hoy, una tarea del tipo wiki que ustedes tienen que elaborar. La wiki va a ser individual, no va a ser colaborativa. Normalmente estas wikis se hacen de manera colaborativa. Pero en este caso yo no quiero que la hagan colaborativa, sino que quiero que la hagan individual. Ya después de haber expuesto el tema, quisiera de que comiencen a hacer el sistemático. El sistemático lo voy a activar una vez que termine de exponer el tema de hoy. Yo lo mandé a comenzar el día de hoy a las 9 de la mañana porque tengo unos asuntos que resolver más tarde, después de la clase. Y para darle tiempo de que ustedes vayan a hacer el sistemático. El sistemático vale 20 puntos. Para aquellos que no puedan ingresar a la plataforma, ahí va a quedar el sistemático. Quedar el sistemático. Pero existe la probabilidad de que el sistemático les diseñe otro tipo de sistemático a los que no puedan entrar. Así que los que están ingresando a la plataforma necesariamente tienen que responder el sistemático en la plataforma. Así que para que lo conteste. Ok. Voy a hablar un poco sobre la OMC. Recuerden ustedes que se discutió, se debatió en el debate que hicimos en la clase que hizo la universidad y la tarea que yo les dejé de esa clase, creo que fue a ustedes, no sé si fue a ustedes o fue los del sábado. Se habló sobre el comercio internacional, sobre las normas que existen en el comercio internacional y las normas que van a estar después de la pandemia, porque lo que pasa es que la situación del problema mundial que existe actualmente sobre la pandemia, hemos dicho y hemos hablado muchas veces y muchos especialistas hablan que va a haber un cambio drástico, cambio fuerte en el status quo internacional o en el sistema internacional. Es decir, hay una situación que la correlación de fuerza va a cambiar. O sea, en la medida que la correlación de fuerza cambie, van a cambiar muchas cosas a nivel mundial, incluyendo el comercio internacional.
recuerden ustedes que el comercio internacional es por decirlo así, la forma más importante para que los países tengan una relación, tengan una relación entre ellos, una relación de todo tipo. Pero así el comercio es la actividad más importante en esas relaciones que se den en el tipo de relaciones, ya sean estas políticas o culturales o sociales. Pero el comercio es uno de los de las acciones, de las actividades más importantes donde las relaciones se determinan de acuerdo al comercio. Entonces, nace la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? En 1994, sí. Es decir, aquí hay que comprender un sistema de comercio basado en dos organizaciones importantes. Yo diría que los países en el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial piensan cómo o qué mundo va a existir o va a estar vigente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero pasa que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo queda totalmente desorganizado. Los países vencedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, van a tratar de buscar la manera cómo organizar el mundo de todos los puntos de vista, económico, social, financiero. En el ámbito financiero, pues están los organismos financieros internacionales como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que aparecen ahí. Pero después aparece lo que es el GATT como la primera organización, por decirlo así, de tratar de organizar y establecer un orden económico, pero el GATT era una organización más que con normas económicas, eran acuerdos arancelarios que se discutían en el seno de esa organización. Como su nombre lo indica, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Por sus siglas en inglés, GATT, G-A-T-T. Anoten las siglas ahí. Entonces, el GATT es la organización que aparece, creo que fue en 1944. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Sí. Así es. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, ¿ya? Que se estableció en 1944, parece que. Entonces, este acuerdo general abarcaba en ese entonces el problema de los asuntos pues, del comercio internacional de mercancía. Entonces, pero el GATT como organización de comercio
sobre mercancía, no llega hasta la actualidad, por decirlo así, sino que hasta 1994 deja de existir el GATT. El principal antecedente a la creación de la OMC es el GATT. El GATT, ¿verdad? La OMC procede al GATT y el GATT antecede a la OMC. ¿Verdad? Entonces, en 1994, y creo que nace, entra en vigencia en 1995, creo yo, los acuerdos por los cuales se crea la Organización Mundial del Comercio. ¿Verdad? Y no es que la OMC vaya a ser tan diferente al GATT, sino que la OMC es un acuerdo, una organización con un carácter mucho más multilateral que el GATT. El GATT era una organización muy estrecha, por decirlo así. Solo se discutían asuntos de carácter arancelario, ya lo dije, y la OMC pues viene a ampliar más los acuerdos comerciales y entran en la OMC ya no solamente las mercancías, sino que entran los acuerdos los acuerdos sobre los servicios, etcétera. Entonces, perdón, yo corrijo la fecha, en 1947, no fue en 1944, disculpe. En 1944 todavía estaba la guerra cuando se creó el GATT. Eso le iba a decir, profesor, pero me dio pena. No. Fue en noviembre de 1947. Sí, así es. Entonces, yo dije 44, es 47, sí, perdón, disculpe. Entonces, la OMC viene a sustituir el GATT, ¿verdad? Es la única organización internacional del comercio que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Uno de ustedes me preguntaba en una de las clases qué pasa cuando hay problemas y pleitos entre los países por problemas de comercio. Bueno, muchos países tienen que recurrir a la OMC porque la OMC es la organización que establece las normas. Pero muchos países no recurren a la OMC, sino que lo tratan de resolver de una manera muy confrontativa, por decirlo así, es decir, sobre todo los países más poderosos, pues. Como muestra de un botón, por decirlo así, vemos el pleito que hay siempre entre China y Estados Unidos, pues, y ellos los dos no recurren a la OMC. Tal vez ustedes me preguntarán por qué, porque la verdad es que la OMC, para ellos, no es una solución, ¿verdad? Pero sí que es cómo se van a resolver los problemas de comercio entre los países miembros de la OMC por medio de un método muy importante que se le enseña a ustedes en las relaciones internacionales como las negociaciones. O sea, las negociaciones comerciales. El método de la negociación es un método muy importante que se utiliza para resolver cualquier problema comercial que se dé entre dos países miembros de la OMC. Entonces, los pilares sobre los cuales se descansan de la OMC son esos, los acuerdos. Los acuerdos sobre mercancía, pues el negocio de las mercancías no dejó de entrar parte en el sistema del comercio de la OMC. Pregunta. ¿Sí, Brian? La OMC tiene la jurisdicción de imponer, no sé cómo llamarle, quizás que un país acate una orden o simplemente es como un mediador. Es como un mediador.
En todo caso, porque se establecen las normas muy basadas a la, como yo te lo acabo de repetir, te lo dije hace un momentito, disculpe, de que en la OMC están los procedimientos eh, este, suaves, por decirlo así, usar ese término, los procedimientos suaves de resolver los conflictos comerciales, que es la negociación. Entonces, la negociación, vos sabés que es un procedimiento suave para resolver un conflicto. Pero hay países que no recurren a eso, pues. Ahora, ¿cómo funciona la OMC en términos de estructura? La OMC realiza, creo, tal vez voy a corregir tal vez más adelante, creo que cada 2 años o cada año la OMC se reúne en las sedes, creo yo, o donde se determine, se reúne para discutir los asuntos del comercio mundial, ¿verdad? Son conferencias ministeriales. De esa conferencia ministerial sale lo que es una declaración. En esa declaración, la OMC o los ministros que también pueden participar los jefes de Estado en esas conferencias ministeriales de la OMC. Entonces... Profe, una pregunta. Sí, ya. Entonces la OMC solo se involucra en los problemas si los países le piden, pues, pero si ellos no quieren que se involucren, no se involucra, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que la OMC ya tiene establecidas las normas cómo deben de estar cómo se deben de llevar o aplicar esas normas entre los países. Ahora, si hay un conflicto de carácter comercial entre los países, pues obligatoriamente tienen que acudir a la OMC, ¿ya? Si estos países son miembros de la OMC, porque hay países que no son miembros de la OMC. Creo que los países que llegan a ser miembros de la OMC andan por los 150 más o menos, 160. 155 más o menos. Entonces, en este caso vas a saber de que los países solicitan una intermediación o un arbitraje comercial perdón, sobre una determinada... Buenos días, profesor. Buenos días, hijo. Sobre una determinada mercancía que haya estado en el punto de la controversia, ¿verdad? Eso podría ser en cuanto a eso. Por ejemplo, las reglas de origen de las mercancías es una norma de la OMC. El origen de las mercancías, de dónde vienen las mercancías y hacia dónde van las mercancías. Entonces, eso se puede... Pero normalmente casi los países no acuden a la OMC, lo resuelven, te estoy hablando, de una manera unilateral o por la vía de la negociación, que al fin y al cabo pues es el mismo procedimiento que ha establecido la OMC. Si la OMC establece un mandato de que tienen que resolver sus problemas de una manera negociada, pues los países tienen que negociar. Creo que están siempre aplicando el mismo procedimiento, perdón, el mismo proceso de la OMC, es la misma norma, pues disculpen, la misma norma de la OMC. Entonces, en este caso, vamos a entender de que la OMC tiene diversas funciones. Respondiendo a la pregunta que hizo, no sé quién acaba de hacer la pregunta ahorita. La OMC tiene diversas funciones. Administra... profe. Ok, gracias. Administra un sistema mundial de normas comerciales, ¿verdad? Un sistema mundial de normas comerciales. Administra, ¿verdad? Es decir, plantea, corrige,
dirige, ¿verdad?, todo un sistema de normas que están establecidos en los comercios. Por ejemplo, las normas comerciales que pueden estar después de la pandemia, ella misma las tiene que cambiar o modificar, ¿verdad? Como yo dije en la conferencia, que las normas van a ser las mismas y van a venir nuevas mucho más rígidas. Eso es lo que yo dije. Entonces, mucho más rígida en la forma de que la gente, es decir, ya vos vas a viajar porque uno es parte del comercio, o sea, como persona vos sos comercio también. No se me entienda mal lo que estoy diciendo. Comercio porque vos vas a pasar de una frontera a otra y te transformás en una, por decirlo así, entre comillas, en una mercancía. Entonces, ¿qué va a pasar? De que vos como persona ya no vas a pasar libremente de una frontera a otra. Te van a exigir certificados de salud para que puedas pasar. Y esa es una norma. Posiblemente podría estar en los sistemas multilaterales comerciales o en las normas locales de comercio de los países, ¿verdad? Entonces la OMC plantea una norma, que son las normas que están relacionadas a las plantas y a la comercialización de carnes y animales, pues, pero los animales tienen que cumplir ciertos estándares de calidad y de higiene. Y ahora va a ser la persona que vamos a tener que cumplir esas normas también. Porque si vos ya vas porque vos sabes, si ya vas con un problema de pandemia, de enfermedad, no te van a dejar pasar de un lado a otro. Seguro. Porque como dice por ahí, pues yo no soy especialista en salud, pues, pero dicen ahí que la pandemia llegó para quedarse, no sé, pues. Y si llegó para quedarse, pues las normas van a cambiar. Incluso para uno, reincido, o hablo siempre que para uno, pues como persona. Ya no te vas a montar un avión así tan fácilmente como lo hacías antes, sino que te van a pedir un sinnúmero de papeles para que puedas pasar, para que te puedas montar a ese avión. Entonces, otra de las funciones de la OMC es que funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales. Entonces, como dije, los muchachos que llevaron conmigo presencialmente la clase del Sistema Multilateral del Comercio, perdón, Sistema Multilateral del Comercio, ahí hablábamos de dos sistemas multilaterales, por decir, dos tipos, pues, que vienen siendo lo mismo, que ya les mencioné a ustedes. Por un lado el GATT y ahorita actualmente la OMC. La OMC se creó, disculpen, el GATT funcionaba mediante rondas de negociación. La ronda de Tokio, la ronda de Kennedy, la ronda de Uruguay, etc. Así se llaman todas las rondas. Así las van a ver ustedes en la próxima clase que lleve el Sistema Multilateral del Comercio. Entonces, la OMC no funciona como ronda. Entonces, la OMC funciona como foro de negociación. Foro de negociación o foro para negociar acuerdos comerciales. ¿Estamos claros? Acuerdo comercial. Entonces, otra de las funciones que ya la dije y basada en la pregunta de Brian y Karen es que su principal función es buscar cómo resolver las diferencias comerciales que hay entre sus miembros. ¿Estamos claros? Todas las decisiones que toma la OMC son adoptadas por los gobiernos de los miembros de la OMC. Entonces,
La visión de la organización evidentemente tiene que ver con, digamos, con el comercio en beneficio de todos. Esa es la, perdón, esa es la visión de la OMC. Eso es lo que persigue la OMC. ¿Estamos claros? Entonces, la OMC tiene una estructura muy simple, una estructura que está basada de acuerdo a las acciones que va a tomar la OMC en función de resolver los problemas comerciales. Primeramente cuenta con una conferencia ministerial. Esa es la estructura más, en jerarquía es la superior. ¿Verdad? Esa es la que está pendiente de todos los problemas. ¿Verdad? Cada 2 años se celebra esa conferencia ministerial. Yo ya les dije que esa conferencia ministerial acuden, participan todos los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los estados que son miembros de la OMC. También consta con un Consejo General, ¿verdad? Ese Consejo General es el órgano que toma decisiones basadas en la adopción de decisiones corrientes. Ese Consejo General se reúne, creo yo, que cada año. La conferencia se reúne cada 2 años y el Consejo General se reúne cada año. ¿Ya? La OMC está compuesta, aquí tengo los miembros, ya lo había gustado. La OMC cuenta con más de 160 miembros, ¿verdad? Básicamente la mayor parte de los países del mundo, porque los países del mundo, la mayor parte de los países que son miembros de la Organización Mundial de las Naciones Unidas son alrededor de 197, 98 más o menos. Y la OMC consta con 160 países. Los demás países que no son miembros tienen un determinado estatus en la OMC. O pueden ser observadores, ¿verdad? O simplemente están neutrales, pero de alguna manera tienen una relación. Los países con sistema económico cerrado, ¿verdad? No son parte de la OMC. Yo creo que Corea del Norte no es parte de la OMC. Ok, me está pidiendo aquí, me quedan 10 minutos para esta exposición. Ya después, en el segundo tiempo, ya voy a explicarle en qué consiste la tarea de la clase de hoy y pasamos al sistemático. El sistemático todavía no está visible, ya se lo pongo visible. Entonces, la OMC es dirigida por un director general, ¿verdad? Por un director general. Ese director general es electo cada 4 años. Después hay directores generales adjuntos, ¿verdad? Así, de esa manera. La OMC tiene, de alguna manera, tiene alguna relación con otras organizaciones comerciales, con otras instituciones multilaterales en materia de formulación de políticas económicas a nivel mundial. ¿Ya?
La OMC tiene su sede en Ginebra, Suiza. Fue establecida en 1995, el 1 de enero, y entró en vigor, los acuerdos de la OMC entraron en vigor en 1996. La OMC fue creada por la Ronda de Uruguay que se dio entre 1986 y 1994. 164 miembros son. ¿Cuáles son sus funciones? Ya lo dije algunos. Bueno, administra los acuerdos comerciales, sirve como foro para las negociaciones comerciales, trata de resolver las diferencias comerciales, supervisa las políticas comerciales nacionales. La OMC da asistencia técnica y formación a los países en desarrollo. Y tiene cooperación con otras organizaciones. Eso es más o menos lo que se puede plantear de acuerdo a la OMC. Ya más que todo eso es lo que se basa en la OMC. Bueno, voy a explicar más o menos aquí. Si ustedes abren su plataforma, rapidito antes que se me vence el tiempo, aparece ahí la tarea tipo wiki aparece. Si lo ven ahí, abran su plataforma. Entonces, en esa tarea, el propósito es que cada uno de ustedes hagan una investigación sobre la OMC. Esta tarea es de tipo wiki. Van a ir creando una página por cada uno de los temas que a continuación se les presenta para esta tarea de tipo wiki. ¿Verdad? Yo ya les doy los temas y ustedes solo le van a dar clic ahí en el tema. En el primer tema no me aparece crear página, pero después les da a usted una opción de editar, ahí la pueden editar. Ya en el segundo tema, si ustedes le dan clic, ya les da la opción de crear página. Y así sucesivamente van a ir creando en cada tema una página. Después que terminen ustedes de crear esa wiki, me van a mandar un mensaje de tipo tarea a la plataforma donde dice evaluación de la tarea wiki. Entonces, allí ustedes van a mandar el mensaje, nada más un mensaje de texto. Un mensaje de texto, ustedes abran ahorita y van a ver ahí lo que está planteado en esa tarea. No sé si con los otros profesores, yo no les había hecho ese tipo de tareas, pues yo solo he estado dejando tareas así de una manera de ensayo, de análisis, de explicar, etcétera. Pero ahora yo quise cambiar la metodología y aplicar más o menos ciertos aspectos de la plataforma para que ustedes vayan, ciertas herramientas pues, o actividades, para que ustedes vayan cambiando y cambiemos un poco el sistema. Y ahí ustedes, cada quien va a trabajar. Ahí sí van a trabajar bastante para que ustedes lo realicen. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Si no le entienden, o no sé si con otros profesores ya realizaron alguna wiki, o si no han realizado, o si no le entienden, me pueden preguntar ahorita. No, profe, no había, pues yo en lo personal no había realizado nunca. Ok, entonces, ¿Y yo? Por ejemplo, si ahorita ustedes le dan clic ahí, ¿ya? Donde dice, si tienen abierta su plataforma, denle, por ejemplo, para practicar, denle ahí clic en donde dice Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Yo me voy a poner como estudiante también ahorita. Yo le estoy dando clic, profe, y no me lleva nada. ¿No le llega nada? No. Pero a mí me llega. O sea, yo me estoy poniendo como estudiante ahorita.
Y yo le doy Ok. clic y ahí me llega. Denle clic Entonces, donde dice Organización Mundial del Comercio, le dan clic y después los llega a otra página donde dice Organización Mundial del Comercio y ahí ya les da la opción de crear la página. Donde dice, ¿qué es la Organización donde Mundial dice del Comercio? Países. formato. Mándeme un pantallazo, lo que no tenga y yo les explico. Ok, entonces, tarea tipo wiki. Perfecto, los 5 puntos y después vamos a crear la página en formato wiki. Hay 5 puntos. Hay 5 puntos, pero los puntos están abajo. Ah, me faltó hacer uno ahí. Me faltó hacer uno. Ajá, pues sí, son 5, hija, son 5. Me falta hacer uno. Pero de todas maneras ya les estoy explicando cómo es. De todas maneras ustedes tienen suficiente tiempo para hacer esta wiki. Se los voy a corregir, son 5 puntos. Yo quiero que hagan 5 puntos. Me falta uno ahí. Son 6 entonces, porque acá hay 5. No, son 5, sí son 5, pero el último no da porque no le puse corchete y no te da para trabajarlo. Por ejemplo, si le das a qué Organización Mundial del Comercio, dale ahí. No, Yo le doy, profe, y no me... ninguno me da para abrir. Qué raro, pero tiene que darte. Aparece simplemente como un texto, pero no como que te lleve a otra cosa. Está como bloqueado, profe. ¿Está como bloqueado? Ah, Sí. correcto. Vamos a ver qué pasa entonces. Ok. Vamos a ver qué pasa. Qué raro, pero si yo me puse como... Yo estoy en el rol de ustedes, estoy yo ahorita. Ah, ya, bueno, vamos a ver. Yo estoy en Es el que, rol de ustedes y a mí me va abriendo todas las páginas, como que si yo fuera estudiante, yo estoy ahorita en la plataforma y me va abriendo, a mí no me está bloqueando nada. ok. Profe, una pregunta, ya hay una cosita que dice formato, tenemos que escoger uno, ¿cuál es? Formato wiki. Ahí, Ok, entonces una vez que le damos en formato wiki, hay algo que dice crear página. Es Cuando correcto. le damos crear página, nos da la opción de editar responder, cada de uno. editar el primer tema. Vas a editar el primer tema. Sí, dice editando esta página, Organización Mundial del Comercio. Ese es el tema que vos vas a trabajar. Después le vas a regresar a volver al segundo tema y crear página, volver a regresar al tercer tema y a crear página, regresar al cuarto tema, crear página y así. hasta que termines el quinto tema. Ok, entendí. O sea, no Gracias.